Bien, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el circuito paralelo. Cuando hablamos de un circuito paralelo o una conexión en paralelo, nos referimos a una conexión de dispositivos eléctricos como bobinas, generadores, resistencias, condensadores, motores, etcétera, colocados de una manera que tanto los terminales de la entrada o bornes de cada uno como sus terminales de salida coincidan entre sí. Es decir, que tengan la conexión con los terminales de la fuente de voltaje. En este caso podemos analizar un circuito serie. Podemos ver la diapositiva anterior. En este diagrama lo que podemos ver es que las conexiones están en paralelo. Decimos porque la conexión de entrada, la terminal de entrada del elemento 1 coincide con la del elemento 2 y con la del elemento 3 y con la terminal de la fuente de voltaje, y la salida coincide también con la terminal de salida de los elementos que tenemos conectados. Podemos ver este diagrama de por qué llamamos a este circuito paralelo. Tenemos una fuente de voltaje que lleva una línea 1 o línea de alimentación hacia el punto de control, que permite o no el flujo de los electrones a través del conductor, y sale una línea de control hacia cada uno de los elementos. Hemos puesto de color morado para que ustedes vean que hay una línea de control que llega hasta la entrada del elemento 3, que la línea de control llega hasta la entrada del elemento 2 y que la línea de control también llega hasta la entrada del elemento 1. Por eso hemos puesto estas flechitas de color morado, y cada una de ellas tiene su punto de retorno particular, o la línea neutra que le decimos nosotros, que sale de la salida del elemento, valga la redundancia, hacia el borne negativo o hacia la terminal negativa en este punto, o de retorno de la fuente de voltaje. Entonces así se repite este fenómeno o este tipo de conexión en cada uno de los elementos. Es decir, que si nosotros cortamos el flujo o la línea de control en el elemento 3, el elemento 2 y 1 van a seguir funcionando de igual manera. Esto le da muchas ventajas al circuito paralelo, porque de hecho en nuestros hogares así es como funciona el tipo de iluminación. Veamos un esquema. Aquí tengo diseñado un pequeño circuito en paralelo, perdón, que nos muestra cómo funciona el circuito paralelo con cada uno de sus elementos de manera independiente. Si nosotros, por ejemplo, cortamos el flujo en este punto, como podemos ver, los elementos que tengo aquí, vamos a llamarle 1 y 2, siguen funcionando de igual manera. Inclusive yo puedo seguirlos accionando. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando la instalación de luz o cuando la instalación de iluminación está bien elaborada en nuestras casas, pues se corta la iluminación en la cocina, pero en la sala sigue funcionando. Esa es la forma correcta de conectar estos elementos. Entonces, aquí lo vamos a volver a poner en función para ver y comprobar, por ejemplo, que si cortamos el flujo aquí, este se apaga. Lo reconectamos solo para ver un poco esta herramienta que tenemos aquí, y si cortamos el flujo, por ejemplo, si lo cortamos en una neutra, también ocurre el mismo fenómeno. Entonces, estas son unas de las ventajas del circuito paralelo. Es importante también tener en consideración que podemos hacer algunos análisis, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a analizar sin antes conocer las condiciones para las que se puede llamar un circuito en paralelo. Bueno, ¿qué condiciones tiene el circuito paralelo?
tiene como condición principal que el voltaje es el mismo en cada uno de los elementos. A diferencia del circuito serie, que la corriente era la misma. Aquí el voltaje es el mismo en cada uno de los elementos y la corriente es la suma de los elementos que tenemos, la suma de las corrientes en cada uno de los elementos, y la resistencia cambia un poco la fórmula, es 1 sobre la resistencia total, y pues hay que hacer una pequeña operación con fracciones para encontrar una forma un poco más amigable de ver esta condición. Podemos ver el diagrama, decimos que la corriente es distinta dependiendo del valor de la resistencia y que el voltaje es el mismo en cada uno de los elementos. Veamos un ejemplo. Dice en el siguiente ejemplo, encuentre la resistencia total, la corriente total, la corriente en el elemento 1, 2 y 3. Adicionalmente, encuentre las potencias en la resistencia 1, 2 y 3 y la potencia total del circuito. Y nos dan aquí un circuito en paralelo con una fuente de voltaje de 220 voltios. La resistencia 1 tiene un valor de 14 ohmios, la resistencia 2 tiene un valor de 6 ohmios y la resistencia 3 tiene un valor de 10 ohmios. Bueno, el paso número 1 es encontrar la resistencia equivalente. En este caso lo vamos a hacer en dos partes. Podríamos hacer la suma de las tres al mismo tiempo utilizando una fórmula, pero lo vamos a hacer por partes para poder comprenderlo mejor. Encontrar la resistencia equivalente 1, pues entonces vamos a tomar los dos elementos. Vamos a tomar el elemento R2 y el elemento R3 para poder encontrar una primera resistencia equivalente 1. Entonces tomamos esos dos elementos y decimos 1 sobre la R equivalente 1. A estos dos los vamos a encerrar y les vamos a llamar R equivalente 1. Es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Entonces hacemos la suma de fracciones utilizando el método R2 por R3 y lo ponemos aquí, y luego 1 por R3 queda en el numerador y luego R2 por R1 y me queda R2, aquí lo sumamos porque es una suma de fracciones. Y luego lo que vamos a hacer es darle vuelta a esto. Así de manera práctica, lo que está en el numerador pasa a ser denominador y lo que está en el denominador pasa a ser numerador. Para lo que tenemos entonces reescrita la fórmula R2 por R3 sobre R3 más R2. Esta sería la fórmula para dos elementos. En el caso de ser tres elementos, pues hay una fórmula un poquito más larga, pero con este mismo principio de funcionamiento. Entonces, aplicando la fórmula, entonces decimos R2 vale, dijimos 6 ohmios y R3 vale 10. Y sustituimos los valores. Hay algo importante que debemos de tener en consideración aquí. Podría ser 10 por 6 y 6 por 10. Son conmutativos, entonces no importa el orden, pero para seguir la secuencia lo vamos a hacer así. Decimos 6 por 10, 60 y 10 más 6, 16. Y la división 60 entre 10 y 6 me da 3.75. Este sería el valor de la resistencia equivalente 1. Reescribimos el circuito, o sea, lo reducimos y vamos a encontrar que tenemos ahora a R1 que no lo hemos tocado, no hemos hecho nada con él, y una R equivalente 1. Si yo agarro los dos elementos, voy a encontrar mi resistencia equivalente total. Entonces aplico esta misma fórmula y digo, bueno, R equivalente 1 por R1, R equivalente 1 más R1, y encuentro la resistencia equivalente total sustituyendo los valores. ¿Quién es R equivalente 1? Es 3.75 ohmios. ¿Quién es R1? En este caso, R1 nos habían dicho que tenía un valor de 14 ohmios. Sustituimos los valores, hacemos la operación matemática y encontramos que la resistencia equivalente total del circuito es 2.957 ohmios. Una vez que tenemos la resistencia equivalente total y tenemos el voltaje total, podemos encontrar la corriente. Esto es importante que lo tengamos a consideración
porque cuando nosotros hagamos nuestro análisis final, encontraremos algunos elementos importantes que son para considerar. Ahora nos queda entonces escrito ya, reducido nuestro circuito a un solo elemento, que es el equivalente total, con un valor de 2.957 ohmios y un voltaje de 220 voltios. El paso 2 entonces de este circuito sería encontrar la corriente total. Aplicamos la ley de Ohm que dice que I es igual a V entre R, voltaje 220 voltios y la resistencia son 2.957 ohmios. Hacemos la división y eso nos queda 74.40 amperios. Una vez que nosotros tenemos esta corriente para este circuito, entonces vamos a calcular, esta sería la corriente total. Ahora vamos a calcular las corrientes individuales para cada uno de los elementos. Entonces decimos, la corriente 1 sería el voltaje 1 dividido la resistencia 1, pero recordemos que en el circuito paralelo el voltaje es el mismo en cada uno de los elementos. Entonces 220 entre 14 ohmios, que es el valor de la resistencia 1, me da que esto es 15.71 amperios. La corriente que pasa por el elemento 2 sería el voltaje 2, la resistencia 2. 220 voltios dividido 6 ohmios me da 36.66 amperios. Y luego la corriente 3 sería el voltaje 3 dividido la resistencia 3, que tiene un valor de 10 ohmios, para darme un total de 22 amperios. Si yo hago la suma de estos tres elementos, de estas tres corrientes, debería de darme el mismo valor que la corriente que ya habíamos calculado, que la corriente total. Entonces, hacemos la comprobación. Decimos que la corriente total es igual a la suma de las corrientes. La corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Y sustituimos los valores numéricos. ¿Quién es la corriente 1? 15.71 amperios. ¿Quién es la corriente 2? Pues 36.66. La corriente 3 que me da 22 amperios. Todo esto hacemos la suma y me da un valor de 74.37 amperios con una diferencia de 3 centésimas. Debido a que nosotros no hemos tenido en consideración todas las cifras significativas, entonces siempre nos va a dar unos pequeños errores aquí de cálculo, en el sentido de que son diferentes los números, pero los valores son muy acertados en el sentido de que son 3 centésimas de amperio que se nos han escapado por ahí en estos cálculos. Bien, el paso número 4 sería calcular las potencias utilizando la fórmula potencia igual a voltaje por corriente, y decimos entonces la potencia en el resistor 1 sería voltaje en el resistor 1 por la corriente en el resistor 1. Pues aquí las tenemos las corrientes ya calculadas y solo sustituimos los valores. La primera potencia me queda 3.456.20 watts. La segunda corriente me queda 8.065.20 watts. Y la corriente en el resistor, la potencia en el resistor 3 me queda de 4.840 watts. Si recordamos, la potencia también se puede calcular, la potencia total se puede calcular con la suma de las potencias. Entonces decimos nosotros que la potencia total es igual a la suma de las potencias, la potencia 1 más la 2 más la 3, y sustituimos los valores. ¿Quién es potencia 1? 3.456.20 watts. ¿Quién es la potencia 2? O 8.065.20, y la potencia 3 es 4.840 watts. Si hacemos la suma de todo esto, nos va a dar una potencia total de 16.361.40 watts. Esa sería la suma de las potencias. Pero también para comprobarlo podemos calcular las potencias directamente aquí. Si tenemos el voltaje total, que son 220 voltios, y tenemos la corriente total, que es, en este caso, la corriente total nos da 74.40 y aquí nos da 74.37 por error de
de cifras significativas podemos comprobar la potencia. Y es muy importante, comprobamos la potencia y decimos, directamente con la fórmula nos da una potencia de 16.368 watts. Y aquí nos va a diferir un poco con esto porque aquí utilizamos 74.40 amperios. Pero podemos utilizar también la potencia, podemos calcular la potencia total con la corriente que habíamos encontrado previamente y vamos a comprobar que nos da el mismo número. Si utilizamos la corriente que habíamos encontrado de la suma de nuestras corrientes, también vamos a encontrar este mismo número. Y lo vemos aquí a continuación, 220 por 74.37 me da una potencia de 16.361.40, que es esta misma que tenemos aquí. Esta diferencia en las potencias, insisto, es porque no utilizamos, no sabemos utilizar las cifras significativas de manera correcta, entonces nos va a dar estos valores, pero están dentro del rango de lo aceptable. Es importante también tener en consideración que los circuitos en la parte analítica son bastante interesantes, cómo se comportan. Aquí les dejo el diagrama de lo que es el circuito paralelo. Por mi parte esto es todo el día de hoy. Es importante que me dejen sus comentarios acerca de cómo son mis clases y le den me gusta al video si es así, si les parece, y no olviden suscribirse al canal para seguir, vamos a seguir tocando la temática de lo que sería el siguiente video, circuito mixto, que ya es la combinación del circuito serie más el circuito paralelo. Por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.